Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a la macro review de Vice, El vicio del poder, película de 2018 dirigida por Adam McKay, que por supuesto también escribe el guión. Bueno, ya es la macro review del mes de noviembre, he traído varias críticas, varias reviews de películas relacionadas con política y me apetecía traer esto también al canal. Además ya he traído muchas películas de Adam McKay, hemos hablado de The Big Short, La Gran Apuesta, hemos hablado de Don't Look Up, No Mires Arriba, y por qué no hablar de Vice. Vice, que es en el fondo un juego de palabras bastante evidente entre lo que es literalmente la película, ¿no? Que trata sobre el vicepresidente, el Vice, el vice, de aquella, ahora vamos a contar un poco de aquellos años de Estados Unidos, y El vicio del poder, que es un título español un poco absurdo. La podrían haber mantenido como Vice, porque al final vice pues es una abreviatura también en español de vicepresidente, pero bueno, decidieron ponerle un título más, no sé si decir original, con lo del vicio del poder. En fin, creo que se entiende bastante por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, en esta legislatura o estas legislaturas estadounidenses. Bueno, hay que poner un poco en contexto histórico la película, pero también hay que ponerla en contexto real del director, ¿no? De quién es Adam McKay. Ya hemos hablado un poco de estas dos películas. Adam McKay no es ni mucho menos uno de mis directores favoritos, ni tengo especial atención por su cine, ni nada por el estilo, pero sí que me parece muy especial su cine, en el sentido de que tiene un carácter muy particular, muy distinguido en sus películas, como por ejemplo puede ser Edgar Wright, que nada tiene que ver. Creo que Adam McKay tiene una personalidad muy fuerte en sus películas, y este es otro ejemplo. Ni siquiera creo que sea su mejor película, ni siquiera creo que fuese una de las 3 o 5 mejores del año 2018, sí que creo que fue bastante buena, pero me parece más llamativa, más original que buena, y eso no es algo malo. Simplemente creo que es precisamente por donde van los tiros de por qué escoger esta macro review. Hay macro reviews en el canal pues de películas fascinantes, fantásticas, la trilogía del Señor de los Anillos, El Gigante de Hierro, hemos traído Apocalypse Now, pero Apocalypse Now también fue un poco, no solo porque es muy buena, sino también por toda esa historia especial detrás de esa complicada película. Aquí lo hacemos más por ser curiosa, ¿verdad? Y yo creo que eso es un poco lo que cuenta Vice. En el contexto histórico, la película trata sobre quién fue el vicepresidente de George W. Bush, en concreto de Bush hijo, que fue presidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009. Fue elegido en el año 2000 en unas elecciones muy polémicas, accedió al poder en el 2001, luego repitió victoria en el año 2004 y se quedó del 2005 al 2009. Y su vicepresidente fue Dick Cheney. Yo creo que no hace falta entrar mucho en política, aunque es evidente que hablando de esta película es inevitable, ¿no? Pero creo que es evidente que si hablamos de Bush, de los Bush en general, como familia, pero sobre todo del segundo Bush que accedió a la presidencia, no estamos hablando de uno de los presidentes más brillantes de Estados Unidos. Yo sé que ahora es graciosete y es un tipo que cae bien, que pinta, ¿no? Y que resulta hasta entrañable, porque se está haciendo mayor. Pero todos sabemos que su presidencia fue absolutamente desastrosa. Sus 8 años, desde el principio hasta el final. Es que durante su legislatura, sus 2 legislaturas, pasaron un montón de cosas terribles, ¿no? Que muchas de ellas, pues tuvo la culpa directamente su administración. Es cierto que se encuentra prácticamente con el 11S, pero bueno, también es verdad que no fue precisamente un buen manejo de la situación previa ni durante, ni mucho menos después, porque después todo lo que ocurre con la guerra del terror creo que no hace falta ni mencionarlo ni explicarlo, y después toda la crisis económica que, bueno, cuando se acaba su legislatura, pues evidentemente él no es el culpable de esto de forma única, ¿no? Pero empieza en los últimos años en los que fue presidente. Su administración en realidad estuvo llena de errores, pero sobre todo, digamos que la figura de Bush está marcada por la incompetencia. Es decir, creo que más que malo, puede recordársele como un inepto, ¿verdad? Es un tipo que al final siempre metía la pata y al final le tenían que tirar un zapato a la cabeza porque el hombre no daba una, pero en el fondo, bueno, pues se podría considerar que fue prácticamente un criminal de guerra. Es decir, el tío mandó bombardear civiles durante meses, años, simplemente por venganza, ¿no? Es decir, es un tipo que al final la historia lo juzgará. Es muy difícil juzgar a corto plazo, pero es evidente que, sobre todo en eso, en relaciones internacionales, por ejemplo, o en políticas de este tipo,
fue un fracaso absoluto. Fue un fracaso absoluto. Y no sabemos realmente hasta qué punto él estaba capacitado para ser un presidente de una de las naciones, en ese momento la nación más poderosa de todo el planeta. Es muy difícil saberlo, ¿no? Pero es posible que no estuviera capacitado para esta tarea. Lo que está claro es que su vicepresidente era probablemente bastante opuesto a la figura de Bush. Si Bush se le veía como un poco pánfilo, en el fondo a Cheney se le veía como un tipo manipulador, ambicioso, malicioso, que tomaba decisiones frías y calculadoras, además de bastante corruptas en muchas ocasiones, para beneficiarse políticamente, económicamente. Digamos que podía mover los hilos y, bueno, pues influenciar mucho a Bush. Y es por eso por lo que muchas veces se le ha considerado como el vicepresidente con más poder de la historia de ese país. En fin, con todo este contexto habrá opiniones políticas diversas. La cuestión es que son figuras muy controvertidas, sobre todo por eso, pues porque al final su administración no fue precisamente brillante y acarreó una cantidad de críticas impresionantes. Claro, ahora estamos acostumbrados en un mundo en el que ha habido, en fin, un Trump, ¿no? Hace poco en Estados Unidos. Es que, claro, esto parece hasta un chiste, ¿no? En ese momento era impensable llegar a los niveles de Trump. Entonces Bush, digamos que fue como, esto es insuperable ya, o sea, no puede haber alguien más inútil. Lo que pasa que, claro, luego Trump ya no solo era inútil, sino que encima era prácticamente el diablo con patas, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil al final juzgar estas cosas de manera histórica cuando solo han pasado 10, 15, 20 años de todo esto, pero es lógico que ya desde el momento en el que las cosas ocurren empiezan a coger perspectiva histórica. Es muy difícil aplicársela, pero ya empiezan a cogerlo desde el primer momento. Y creo que hay unanimidad prácticamente en todos los historiadores o en todos los politólogos que, bueno, pues la consideración de estos dos personajes no es la mejor, no es una consideración óptima, vamos a decirlo así. Bueno, la película podría haber sido, y esta es una de las cosas que quiero destacar, por eso traigo esta película, podría haber sido un biopic al uso. Hemos traído Nixon, W, la película precisamente de Bush. Son películas de Oliver Stone que apuestan por un relato no lineal, porque por ejemplo en el caso de la película de Bush no es lineal, ¿no? Pues vamos hacia adelante, etcétera, vale. Pero es un relato al final relativamente comprensible dentro de lo que es el cine americano, pues moderno, etcétera. Pero este cine de Adam McKay ya es, entre comillas, posmoderno, es decir, nos vamos a inventar una manera de contar este relato. A nosotros nos dan un papel en blanco y nos piden que escribamos un guión sobre la figura de Cheney. Y lo más lógico, lo más fácil, es que prácticamente todos, desde tú mismo, hasta las personas que te rodean, hasta mí y las personas que me rodean, escribamos un guión diferente cada uno, como es lógico, pero más o menos sea de una estructura similar. Pero McKay lo que hace en sus películas, y sobre todo en esta, por ejemplo, que cuenta una historia real, es convertirlo en otra cosa, en un relato que por supuesto rompe la cuarta pared y exige a la audiencia que forme parte, ¿no? Es decir, es como un mago que al final le está pidiendo a la audiencia que juegue con él y saca voluntarios, entre comillas. Tú tienes que estar atento porque te va a jugar a engañarte, a hacerte un chiste, a hablar directamente contigo y romper completamente la cuarta pared. Luego de repente volvemos a un estilo casi documental, ¿no? Luego a un biopic al uso. Es muy peculiar en ese sentido, y eso es lo que a mí me gusta de su cine. De hecho, la película ya empieza con un estilo documental. Documental, no literalmente, ¿no? Porque no es un documental, es una película de ficción que adapta hechos reales, pero en el fondo no está adaptando hechos reales. Está haciendo una película con esos hechos reales. Pero, insisto, es una película pues que cuenta un poco lo que quiere, pero sobre todo cómo quiere contarlo. Ese estilo documental, con un narrador desde el principio que no sabemos quién es, qué está pasando ahí, ¿no? Por supuesto, ya sabéis que en las macro reviews hay spoilers, por lo tanto voy a destripar la película, ¿de acuerdo? Entonces todo eso que cuenta al principio, cómo interpela a la audiencia directamente, diciéndole, oye, pues vas a ver esta película, vamos a hacerla y tú la vas a ver, entre comillas, ¿no? Pero es una manera de decirle precisamente a eso, a la audiencia, de, oye, esto es una película, vamos a contarte esta historia, de una manera pues un poco rocambolesca, prepárate porque esto no es una clase de historia, ni es una película muy seria, ni es una película que busca ser
clásica, ¿no? O clasicista, es una película bastante rompedora y vamos a contarte esta historia, prepárate. Y porque hay un narrador, ¿qué está ocurriendo? Esto es una especie de documental, lo vas a ir viendo. La película de hecho tiene créditos a los 12 minutos, esto no es algo para nada rocambolesco, ¿no? Es decir, pues bueno, hay películas que tienen créditos mucho más avanzado el metraje, pero es verdad que 12 minutos no está mal, son créditos iniciales que suceden en ese momento. Vale, y entonces ahí empieza a haber presentaciones muy atractivas de personajes. Vamos a hablar un poco de ellos. Christian Bale. Christian Bale es una pasada como este personaje, evidentemente muy ayudado por todas las prótesis y todo el maquillaje, sobre todo, pues eso, que le cambian el aspecto prácticamente en su totalidad para que se adapte al look, a la imagen del Chini real. Si bien esto es cierto, también hay que decir que Bale es uno de los actores que más se transforman para los roles y tuvo que ganar bastante peso y prepararse físicamente para interpretar a este personaje. Además, crear un personaje ficticio, ¿no? Basado, entre comillas, quiero decir, al final está imitando a alguien, pero bueno, tiene que intentar hacer lo suyo también. Y todo eso, pues yo creo que convierten a Christian Bale en uno de los mejores actores de su generación. Yo creo que de esa generación es muy difícil desbancar a DiCaprio, pero todo es por gustos, ¿eh? Pero DiCaprio, Bale, Phoenix, ¿no? Son un poco los más grandes de esas generaciones de ahora ya cincuentones, de los 70, ¿no? Que nacidos en los 70, que empezaron a romper en los 90. Y bueno, McGregor, si queréis también, pero estos son, digamos, los que se me ocurren, que son así más tremendos, bajo mi punto de vista y según se me ocurre. Pero bueno, yo creo que Christian Bale tiene que estar ahí. Es de los grandes y desde luego que su carrera lo merece. Y es Batman, por cierto. Entonces eso ya también gana puntos. También nos presentan a Lynn Cheney, interpretada por Amy Adams. Otra gran actriz, también de esa generación que desde luego, bueno, algún día ganará un Oscar, ¿no? Es de estas que tienen un montón de nominaciones. No sé si lleva 6 o 7 nominaciones ya la pobre mujer y nunca le dan el premio. Se lo acabarán dando por una peli probablemente que, pues eso, la transformen, bueno, interprete a alguien famoso y le toque el año, ¿no? Este es el año en el que le vamos a dar el premio a Amy Adams. Se acabó. Ya lo podría haber ganado, pero bueno, en cualquier caso, ella también está muy bien en la peli y le dan una presentación bastante clara e importante porque al final es un personaje muy importante para este hombre, ¿no? Bueno, de hecho la presentan como Lynn Adams, no como Lynn Cheney. Es una historia de amor que más o menos pues tiene esa capacidad de ir creciendo con la película. Es decir, un hombre como Cheney no puede tener sentimientos, ¿no? Bueno, ahí te cuentan también su historia personal. Y otro de los personajes que tienen una presentación más grande, también interpretado por un actor que me gusta mucho, que es Steve Carell, es Donald Rumsfeld, ¿verdad? Es un hombre, pues bueno, de partido, un hombre que tiene una historia ya importante dentro de las filas de esa entidad, de esa organización. Es un caso muy curioso porque este hombre al parecer es el más joven que ocupó el cargo de secretario de defensa, ¿no? Vamos a decir que es como el ministro de defensa allí en Estados Unidos. Él lo hizo en los años 70 con Gerald Ford después de que Nixon dimitiese y después se convirtió, no sé si en el más mayor o el segundo más mayor en ocuparlo de nuevo con Bush. Bueno, pues parece que este hombre tampoco tenía muchas luces escogiendo ministros o secretarios o como los queráis llamar. La cuestión es que aquí en la película en realidad te lo muestran como una figura inspiradora. No tiene tanta importancia esas decisiones que toma, que por dejarlo claro, este hombre es uno de los estrategas de la invasión a Afganistán y también a Irak y ha sido denunciado como un criminal de guerra brutal. Ya se ha muerto hace un par de años. Bueno, podemos considerarlo decisiones políticas, allá cada uno, pero evidentemente tiene también una posición muy discutida con sus decisiones gubernamentales, ¿no? Bueno, la cuestión es que en la película Cheney va a ver un meeting de varios personajes. Cuando le escucha hablar se siente inspirado. Es una manera también de que la audiencia pueda encajar con, pues bueno, este tipo me cae bien, me cuenta dos cositas, me hace gracia y venga, pues yo ya soy de su partido, ¿no? Este me gusta, ya soy de ellos, ya está. Entonces, bueno, es una manera muy simple de entender que al final se sube al carro gracias a esta figura, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues podemos interpretarlo así. Quiero remarcar, aunque es obvio, a estas alturas creo que lo habéis, distinguido, que esta película no es precisamente una oda
al Partido Republicano y a las estupideces que cometían y siguen cometiendo, ahora ya sin prácticamente ningún tipo de límite, ¿no? Es que no sé ni cómo definirlo, ¿no? Que también está pasando aquí en España con los partidos conservadores, que se han ido, se han salido del sistema, son antisistema prácticamente. En aquellos tiempos, claro, se les criticaba las decisiones que tomaban, ya no es que estuvieran fuera del sistema, estaban dentro, pero tomaban decisiones muy discutidas, ¿no? Y en este caso concreto, esta película no es precisamente hoy que bien, vamos a ver cómo escuchamos a este señor hablar y guay, todos juntos en este partido. Lo hace desde un punto de vista externo, como diciendo, vamos a juzgar lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? No es una oda, no es un aplauso a estas figuras, precisamente. Otra cosa que me llama mucho la atención de la película, las congelaciones de cámara, de congelar el fotograma que hace Adam McKay. Volvemos a lo mismo, es su estilo, le encanta. Es decir, hemos visto ya a lo largo de la peli en varios momentos, pero ya cuando estamos en el primer acto, pasando al segundo y demás, lo estamos viendo con muchísima claridad, que cuando de repente le apetece, te para el fotograma, se congela la película y te explica algo, y te saca completamente de contexto, y te da una explicación, y te dice, esto es así, esto es así, esto significa lo de más allá, lo otro, tal, y te lo va explicando tranquilamente. Te habla. Trata contigo como, pues bueno, no te voy a decir si fueras un alumno de la clase, pero por lo menos como si fueras parte de la película, como si la película fuera parte de ti, ¿no? Es decir, interacciona mucho con el público y le exige, como he dicho al principio, estar atento y también, por supuesto, que el público interactúe con la película. Es decir, que vaya siguiéndola, como digo, y que también sea capaz de, bueno, pues jugar un poco a entrar en ese juego, quiero decir, ¿no? Pues si no entras, si quieres una película clásica, evidentemente esto te va a sacar fuera de tus casillas, o sea, vas a perder completamente los nervios porque no va a ser para ti, ¿vale? Pero bueno, tampoco es para tanto, lo que pasa que sí que es verdad que llama la atención a quien está acostumbrado a ver otro tipo de películas. Y es un poco ese estilo documental en el que de repente hay una persona que te cuenta algo a la cámara, ¿no? Y luego vemos imágenes de archivo y tal. Las imágenes de archivo serían la película, las escenas ficcionadas, mientras que las entrevistas, por así decirlo al uso, sería esos cortes en los que la película se para o hay algún tipo de, pues, explicación externa, etc. Quiero hablar del personaje de Jesse Plemons. Lo voy a hacer un poco más tarde, aunque sí que quiero mencionarlo. Jesse Plemons es un actor magnífico y desde luego que es, bueno, pues una adición importantísima a esta película, sin tener prácticamente ningún protagonismo, pero él es el narrador de la película. No es, entre comillas, nadie, pero lo es todo. Y solo quería mencionar eso. Luego vamos a hablar un poco más de este personaje. Cuando la peli está contando hechos fílmicos, por así llamarlos, es decir, nos metemos a ver la película, no hay narración, no hay explicación, simplemente estamos viendo una película, tranquilamente, ahí también hay momentos en los que demuestra destreza y saber hacer con una película al uso. Vuelvo a lo mismo, es entre comillas todo esto, pero bueno. Por ejemplo, el momento en el que, insisto que estamos hablando ya de spoilers y además es que esto son cuestiones de la historia real de estas personas, ¿no? La madre de la esposa de Chini, la madre de Lynn, muere ahogada. Y en este momento, aunque no le damos mucha importancia en la película, nos paramos, lloramos, entre comillas, vaya, no hace falta llorar, pero vemos cómo ellos lloran y la audiencia también se mete en ese momento. Los personajes pasan un mal trago y continúa la película, ¿no? Es decir, que no es tan socarrona y tan alocada que se olvida de esto y ya se convierte como en una sátira. Sí, es una película con muchos elementos, muchísimos elementos satíricos, muy originales y demás, pero luego también sabe ser una película corriente, voy a decir. O sea, insisto, esto es una manera un poco extraña de definirlo, pero es que es difícil definir esta película, cuanto menos. Entonces, por ejemplo, ese momento en el que ella recibe la noticia, bueno, él recibe la noticia también, lo comparten, ese es un momento en el cual te das cuenta de que estás viendo esa película. No hay esa interrupción, no hay ese momento casi jocoso, ¿no? de otras secuencias. No, simplemente estás viendo esa escena, es parte de la película, parte de esa ficción que adapta a la vida real y ahí te demuestra que también sabe hacerlo con bastante destreza. La película, pues como hemos dicho, está situada en un momento histórico bastante claro, con personajes muy conocidos. Entonces, por supuesto, que como ocurre con otras, pues también juega mucho con los cameos. Es decir, podemos ver, por ejemplo, a Bush padre en la película. Podemos ver a Ford en la película, dos expresidentes anteriores
a Bush. Bueno, Bush padre es directamente su padre, ¿verdad? Y también podemos ver a Scalia, por ejemplo, este conocido juez de la Corte Suprema, que ya falleció hace unos cuantos años, conocido por ser uno de los ultraconservadores, pues más, no sé cómo definirlo tampoco, ¿no? Con los que era más complicado lidiar, ¿verdad? Es decir, uno de estos que era imposible explicarle que vivía en el año 2000 o 2004 o 2008. Él estaba viviendo 100 años atrás y era imposible que saliera de aquello, ¿no? Era un auténtico burro. Y este hombre también sale en la película. Es decir, estamos viendo este tipo de personajes que al final pues son necesarios que aparezcan en este tipo de películas, porque es que estamos contando una historia en la que ellos formaban parte importante, ¿verdad? Aunque obviamente son cameos, entre comillas, pero yo creo que también está muy bien que aparezcan. Este, por ejemplo, me llamó mucho la atención, que apareciera y además que tuviera su momento y que estuviera representado adecuadamente, que se viera un poco pues qué tipo de persona era, o no sé, los manerismos, etcétera. Sigue siendo un actor, que no es una fotografía histórica de la realidad, pero bueno, creo que está bastante bien conseguido cuanto menos. Y entre todos estos también está Colin Powell, que fue el secretario de Estado de la primera administración Bush, interpretado por Tyler Perry, que también la verdad lo hace bastante bien. Tyler Perry también aparece en Don't Look Up. No es un mal actor, lo que ocurre es que su carrera está absolutamente manchada con las películas de Madea. No quiero desarrollar este asunto, de verdad, solo lo voy a mencionar, ya está, ahí lo dejo. Por cierto, hablando de actores, no he mencionado a Sam Rockwell, que acababa de ganar el Oscar por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, y aquí también, un año después, lo hizo muy muy bien como, bueno, pues el presidente Bush, ¿no? Que al final es un personaje muy muy importante. Estoy mencionando a Steve Carell o a Tyler Perry, que son menos importantes que Sam Rockwell, por lo tanto, pues él también tiene que tener una mención. Muy bien, la verdad, muy bien. No es un clon, pero sí que es verdad que no hace falta tampoco serlo, pero lo consigue hacer muy, muy suyo, un poco también jugando a ese personaje, en fin, pues alcohólico al principio, como el propio Cheney por otra parte, como atontado, como muy dócil, muy, muy bobo, ¿no? Y luego parece que va ahí como ganando terreno. Nunca sabes si es que es más tonto que mal presidente, o en el fondo toma decisiones. Es que no queda claro, y esa es la gracia de esta persona, ¿no? Pero bueno, Sam Rockwell también juega un poco sobre todo a eso, a mostrarle como un inepto, que al final es un poco un consenso bastante adecuado, ¿no? Hablaba precisamente de Colin Powell. Claro, al final él es un personaje muy importante también de esta historia real, porque fue uno de los más importantes mandos para invadir Irak con las armas de destrucción masiva, ¿no? que había allí, que luego no había, y por eso su carrera fue absolutamente cortada de raíz. Fue una persona muy vinculada al Partido Republicano, pero pese a esas auténticas salvajadas, luego, entre comillas, que se alejó de esto. Es más, cuando acabó la administración Bush, por motivo que fuera, él pidió votar a Obama, ¿no? que es algo muy sorprendente. Y luego pidió votar a Biden. Es decir, que al final es una de las personas más en fin, alejadas de todo este mundo oscuro y siniestro que representó aquella administración, especialmente teniendo en cuenta la que luego vino en 2016, 2017 al 2021, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ahí es un caso curioso. También ha fallecido hace un par de años. Cuando se estrenó la película, todos estaban vivos, pero ya en 2021 murieron tanto Rumsfeld como Powell. En estas historias reales que nos cuenta la película también conocemos a la hija de Cheney, a Mary, que por cierto, Liz Cheney ahora mismo ha estado estos últimos años a la luz de todas las, ¿no? De todos los platos de televisión y de todos los medios de comunicación por ser una republicana absolutamente anti-Trump a muerte, ¿no? Una de las pocas que se ha mantenido en una postura conservadora, que es prácticamente un porcentaje nimio de todos los partidos de este estilo, ¿no? en Europa y en Estados Unidos. Cuando esos partidos conservadores están tan ultraderechizados, al final esas posiciones conservadoras al uso quedan como los antisistema dentro del antisistema, ¿no? Es decir, que parece que son disidentes de su partido, porque el partido ya ha mutado a otra cosa. Y ellos, que estaban en ese partido de entonces, ya no existe eso. Es una situación muy curiosa. Pero aquí conocemos más a Mary Cheney, que es una hija del protagonista, ¿no? Y curiosamente, él decide apartarse un poco del foco mediático para que su hija, que sale del armario y confiesa ser lesbiana, en ese momento
eso es un escándalo. Y dices, ostras, pues vamos a apaciguar un poco el asunto. Para que no sufras, lo vamos a dejar ahí apartado. Ya depende de ti pensar si eso es muy bonito, que buen padre, o menudo imbécil, que en vez de llevarlo con naturalidad, el tío prefiere ocultarlo a todas las personas posibles. Si encima eres alguien tan manipulador y tan, ¿no?, que mueve tantos hilos, al final es muy complicado posicionarte en este sentido sin que se manche tu reputación. ¿Qué tendrá que ver su reputación, verdad? Pero claro, en ese punto de vista tan polémico, tan estúpido, pues al final sí que le importa, ¿verdad? Te muestran que tiene corazón a lo largo de la película, pero siempre está supeditado a esto, y esto siempre actúa de una manera muy discutible. Esa es la gran historia, ¿no?, de este personaje. Y precisamente con respecto al corazón, aquí es donde quiero hablar del personaje de Jesse Plemons. Pero antes, los créditos finales. La película tiene unos créditos finales en el minuto 50 y tantos. Concretamente, en el minuto 55, la película presenta unos créditos finales falsos, en los que, en realidad, vemos actor con personaje. Es decir, falsos no son créditos finales. Chini se aleja de este mundo, es feliz con su familia, se retira, se aleja de los problemas y vive feliz comiendo perdiz. Y los créditos finales comienzan. Sin embargo, de repente se cortan y te dicen, no, esto es mentira, esto no fue así. Y la peli continúa, 1 hora más, por lo menos, o más. Este es un recurso de tipo Adam McKay, que en el minuto 55 te planta el final de la película y te pone unos créditos finales y de repente te dice, que es broma. Y tú ya estás leyendo Chini, Christian Bale, Lynn, Amy Adams, estás viendo los personajes, Sam Rockwell es Bush, y de repente se paran y dicen, que no, volvemos a la película, que esto era mentira. Qué peculiar. Es decir, esto es una de las cosas más llamativas de la peli. Claro, es evidente que, son en el minuto 55. Si son en el minuto, 100, pues igual te lo puedes creer. Pero en el 55, pues si no ha pasado ni la mitad de la película. Ahora mismo las películas tienen de media una duración de 2 horas, pues te salen unos créditos en el 55 y tú sabes que hay algo raro. Pero claro, son créditos reales. Es decir, insisto, no son unos créditos ficticios que te ponen... No. Es el final. Lo que pasa es que luego te lo cortan y te dicen, oye, no, esto es mentira, seguimos. Y te continúan la película. Es otra manera que tiene este director y este guionista, que es un tipo, como digo, que hace cosas muy en este estilo, de decirte, esto es lo que hubiera pasado, aquí podemos hacer que ha pasado, pero en el fondo, no pasó así. Seguimos contándote la historia. Y juega muchísimo contigo en ese sentido. Y otra de las cosas que juegan contigo y que es absolutamente increíble para mi gusto, es el narrador de la película. ¿Quién es ese tal Jesse Plemons? Bueno, Jesse Plemons es el actor, ¿no? Pero ¿quién es ese tal Kurt que está contando la historia? ¿Quién es el que está contando esa historia, ¿no? Que está narrándotela, que está diciéndote que parece que es como omnipresente. ¿Quién es? Entonces aparece y de repente es atropellado y muere. ¿Pero qué es esto? Efectivamente, el narrador era un tío normal, veterano, por cierto, de las guerras de los principios de los 2000, que va tranquilamente por su barrio y fallece de un golpetazo que le pega a un coche y muere. ¿Qué es esto? Entonces, resulta que Chini tiene un ataque al corazón, tiene que tener un trasplante de corazón al límite, y el corazón del narrador, el corazón del tipo que te lo está contando, es el que le salva la vida. Un tipo normal, un tipo corriente, un tipo bondadoso, probablemente, un tipo que podríamos ser tú y yo, muy probable, ¿no? Y su corazón acaba en el cuerpo de este señor tan polémico, un vicepresidente de Estados Unidos, belicoso, malicioso. Qué curioso, ¿no? Y es una manera de decirte que ahí tiene otro corazón, que el suyo ya ni funcionaba, ¿no? Era una tontería, el hombre tenía un problema y tuvo un infarto, ¿qué le vamos a hacer? Tuvo 2, bueno, vale. Pero es una manera de decirte su corazón ya no funciona porque estaba podrido. Y yo, narrador, te lo cuento todo porque ahora soy el corazón nuevo suyo, ¿no? Qué curioso. Tampoco es que su corazón nuevo le haga ser mejor persona, ¿eh? Pero bueno, es otro gesto, otra manera de contarlo de una manera completamente diferente. Lo cual yo, insisto, valoro mucho.
porque tiene muchísima maestría para inventarse esto. Tú, como digo, tienes un guión, un papel vacío y tienes que inventarte la película de cero y es muy poco probable que se te ocurra algo como esto. Es más, no se te va a ocurrir. No tiene mucho sentido que se te ocurra, porque es muy raro. Pero al tío se le ocurre, y lo escribe, y lo rueda, y lo edita, que también el montaje me parece absolutamente brillante en esta película. O sea, es fascinante lo bien montada que está. Y funciona. Que la película no es brillante, pero es un notable sin duda. Y desde luego que, oye, pues llama mucho la atención, ¿verdad? Que esto sea así. Por lo tanto, yo creo que eso también es otro de los puntos más curiosos. Entre lo de los créditos y lo del trasplante, ahí ya se gradúa, ¿no? Como cineasta con un estilo propio que funciona. A todo esto, durante la película, como es lógico, vemos el ascenso del protagonista, ¿vale? No solo tenemos estos juegos cinematográficos y, bueno, pues rompedores casi en la película, sino que también tenemos desde el principio, que es evidente, ¿no? Que es un hombre, en fin, con poco futuro, parece, ¿no? Con poca claridad de lo que va a ocurrir en su vida, y cuando conoce a su futura mujer, etcétera, hasta en los 80, cuando va ascendiendo Make America Great Again, ¿no? Este eslogan que ya era popular con Reagan y que después ha sido reutilizado hasta la saciedad. Entonces, bueno, pues vemos cómo va ascendiendo y cómo se va integrando en las filas del partido hasta llegar a donde llega, ¿no? O sea, no es solo una película que empieza, porque empieza realmente ya cuando es vicepresidente, en una situación límite. Pero luego pasamos a contarte toda la historia, ¿verdad? Por lo tanto, también hay que destacar eso, que vemos la evolución del personaje. No tanto a nivel interno, que también, pero sobre todo a nivel profesional. Es decir, cómo él va moviéndose, y, ¿no?, con sus estratagemas, etcétera, para colocarse donde tiene que colocarse y funcionar como ese mando tan alto, tomando esas decisiones tan complicadas y probablemente tan infructuosas, porque al final no son decisiones que llevan precisamente a la mejora de ese país o del mundo, ¿no? Pero bueno. Y también vemos el tema del 11S, ¿verdad? Bueno, esto está tocado desde fuera, porque al final lo que vemos es, pues eso, un consejo en el que ellos pues debaten qué ha ocurrido, qué va a ocurrir y demás. Bush pues le ponen como que está absolutamente perdido, el otro está ahí pensando. Es una manera, yo creo, de ver las personalidades, las maneras en las que tienen de reaccionar, de fríamente analizar qué puede ocurrir, el otro, ¿no? Como cada uno tiene su manera de actuar. Para mí, por lo menos, es un buen momento para ver por dónde van los tiros y de qué manera puede ubicarse cada uno de estos personajes. En base a sus acciones y sus decisiones, pues luego van a ocurrir diferentes cosas para el país y para el mundo, ¿no? Entonces esas reunioncillas, como la que ocurre después de los ataques al World Trade Center, pues es también muy importante. Para mí esa reunión, por lo menos, es importante en la película. Bueno, al World Trade Center y al Pentágono y al pobre campo este de Filadelfia en el que se estrelló el otro avión. Sí, una situación absolutamente extrema, traumática, que nadie va a olvidar jamás y que desde luego, pues, ellos están ahí, según ocurre en la sala de reuniones, debatiendo. A mí eso me parece interesante, cuanto menos, en la película. Otro de los eventos que nos cuenta la película, que es otro evento muy peculiar en la vida de este hombre, es cuando dispara accidentalmente a Harry Whittington, que es un empresario, un hombre millonario, bueno, pues un amiguete de la familia Cheney. Están allí haciendo sus cosas, sus cazar sin permiso, algo completamente ilegal, y sin querer dispara unos perdigones a este hombre. Bueno, pues otro accidente que nos recuerda al rey emérito en España, pero entre otras cosas es simplemente otra muestra de que hace lo que le da la gana, de que no hay consecuencias, puede pegarle un tiro a un amigo y parece que da igual. Y al final de la película, vamos a ver algo que a mí me parece muy llamativo también. Como él, de nuevo rompiendo la cuarta pared, dirigiéndose a la audiencia, expresa no estar arrepentido. Y no dice, ostras, pues me he metido a la pata, ¿no? En muchas pelis de Scorsese que nos cuentan historias en las que hay, en fin, pues un mundo de corrupción. Recuerdo Goodfellas, por ejemplo, con el personaje protagonista de Ray Liotta, también basada en una historia real. Al final de la película
pues bueno, sabes que ese hombre delató, ¿no? Entonces, esto pasa muchas veces. Hasta Jordan Belfort parece que se ha rehabilitado al final del Lobo de Wall Street, ¿verdad? Sin embargo, aquí no es Scorsese, no te está contando esa historia de maldad, por así llamarla, con cierto reparo al final. Hay otras películas en las que no hay ningún reparo al final por parte de los protagonistas, ¿eh? Pero aquí directamente te expresa estar a favor de lo que ha hecho. Estoy feliz, estoy contento, me ha ido bien en la vida. Es un monólogo ficticio, no es la vida real, es una película, pero desde luego, al menos para mí, que consigue captar muy bien la esencia de este personaje. Todo el reparto lo hace bien, el montaje es ingenioso, la manera en la que cuenta la historia es llamativa. Desde luego que es una película que está bastante bien. A mí me parece que estuvo bastante bien. Tuvo un montón de nominaciones a los Oscar, también Mejor Película, estuvo entre las nominadas a Mejor Película, y creo que merecidamente. Porque no es una película fácil para el público, a ver, entre comillas fácil es, pero no es una película tan accesible, no es una película tan simple. Sin embargo, creo que es una película que funciona muy bien, porque no te instruye directamente, como vuelvo a lo mismo, las típicas películas, bueno, pues históricas, o en este caso, tampoco es historia lejana, ¿no? Parece cuando decimos historia que pasó hace 200 años, no tiene por qué. Películas basadas en hechos reales, películas políticas, que bueno, pues tú eres un espectador pues de esa película más clásica, ¿no? Que te está explicando una situación, estás viviendo una situación como si tú estuvieras allí, es una dramatización de esas historias, ¿verdad? Y esto es más bien un ejercicio de cine sobre este asunto. Por eso me gustan las pelis de Adam McKay, las he traído al canal, sin ser yo ningún super fan ni nada por el estilo, pero creo que hay que llamar la atención del público para que las vea, porque son diferentes, y esta también creo que merece la pena. Es mi punto de vista sobre Vice, el vicio del poder, que se lleva una A. Y ya no estoy poniendo nota a muchas películas, hasta el final del año voy a hacerlo en la mayoría, en las macro reviews voy a mantener las notas hasta el final del año. Es algo nostálgico más que otra cosa, porque no me parece ya muy interesante hacerlo, no me apetece hacerlo, pero bueno, voy a valorar también esta peli con esa nota, porque creo que puede ser un 7,5, puede ser un 8, puede ser un 8 y pico, depende de cómo lo veas, da igual. La cosa es que la película está bien, está lograda, y desde luego que te deja, bueno, pues reflexiones, ¿no? Dentro de ti también. No es un meeting en el que alguien te está explicando que está bien y que está mal a nivel político. Es una película auténtica, quiero decir. Es una película en la que hay un señor que ha escrito un buen guión, que ha dirigido a unos actores que han hecho buenos papeles, ha sabido montar todas las piezas con mucho ingenio, con mucha imaginación, y te ha contado esto de una manera diferente, de una manera cinematográficamente diferente. Por eso me parece interesante. Y por eso también me gustó Don't Look Up, aunque es obviamente otro tipo de película. The Big Short, que no me llamó mucho cuando la vi por primera vez, pero probablemente porque era demasiado joven para ello, y luego ya me gustó mucho más. Son películas que no me apetece volver a ver todos los años, precisamente. Pero sí que creo que tienen ese toquecillo de cine interesante que hay que valorar. Por lo menos, insisto, así lo veo yo. Chicas, chicos, muchas gracias como siempre por estar por aquí. Espero que os haya gustado esta macro review. Dentro de un mes tendremos la siguiente, que además será la última del año y por tanto la última del canal. Bueno, tal vez no, tal vez tengo una más, una número 13 que hago pues para cerrar la sección oficialmente ya en enero del año que viene. Pero lo que está claro es que las 12 de este año se están acabando, ¿verdad? Estará la número 11. Por lo tanto, bueno, ya sabéis que tenéis la lista de reproducción con todas ellas, desde la primera que hice hasta esta, y dentro de un mes tendré la siguiente, cuando acabe el mes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya sabéis que aquí no solo tenéis críticas habituales y más cuestiones de cine, cualquier tipo de sección tenéis en el canal, sino también macro reviews en las que, pues bueno, me empleo mucho más a fondo comentando una película. En fin, como digo, muchas gracias como siempre por estar por aquí y nos vemos en un par de días con más y mejor. Y si os interesan las macro reviews, pues podéis verlas en la lista de reproducción que lleva el mismo nombre pues que la sección macro reviews, como es lógico. Muchas gracias por estar por aquí, dejadme en los comentarios qué opináis de la película. Muchas gracias, insisto, y hasta pronto. Chao, chao.